Bueno, que los patitos, vamos a hablar de Elon Musk. Elon Musk con sus cosas de haz lo que digo, no. Mira lo que digo, pero no hagas lo que hago. Estas cosas que cuando el señor Elon Musk es recibido por la administración Donald Trump número 2, nos encontramos con la situación de que quiere hacer un recorte de la administración, cosa que es novedosísima y nadie lo ha hecho antes. No lo intentó George Bush Jr., no lo intentó Hillary Clinton, no lo intentó Bill Clinton, no lo intentó Obama, no lo intentó el señor Reagan con esa herencia de Niskan en Osborne en un debate teórico que derivó desde ese comienzo de los años 70 tras la crisis del petróleo y la dificultad de seguir manteniendo un equilibrio entre ingresos y gastos en la idea de hacer recortes, porque suele ser lo más fácil para las posiciones de una escuela de Chicago que evidentemente prefieren tocar el capítulo de gastos a intentar regular de manera distinta el capítulo de ingresos, que sería la diferencia entre un Keynes y un Hayek. Keynes es una política de gasto público y Hayek de destrucción creativa. Y tal vez la solución más próspera venga de la mano de los dos, porque Hayek viene de la fuente de ingresos y Keynes de la de gastos, con lo cual seguramente una función de coger de todos lo mejor, como diría la secretaria de un tal Josh Lehman, adjunto al jefe de gabinete de la presidencia de Josiah Bartlett, nos encontraríamos con una situación mejor de la que nos encontramos. ¿Y cuál es la que nos encontramos actualmente? Aquella en la que el señor Elon Musk, en su cuenta en X, antes Twitter, de la que yo no voy a irme porque llegué el mismo año en el que llegó él, así que como diría Charlton Heston, me tendrás que arrebatar, Elon Musk, mi arma de mis heladas manos, después de haberme derribado y destruido. Me tendrás que echar tú, pero yo no me voy. A pesar de que digan que eres fan del acuarelista austríaco, o tal vez admirador del régimen anterior que había en tu Sudáfrica natal. Eso es cosa tuya. A mí me gusta Arma Letal 2, Danny Glover entrando en el consulado sudafricano con Joe Pesci, para que Mel Gibson pudiera meterse por el parking para ver a ese muchachote en su despacho. Los nuevos amos. Los nuevos superhombres. Ubermenschen. Qué bonito. El señor Elon Musk, por lo tanto, utiliza el medio propio, en X antes Twitter, para exponer día a día esos supuestos encargos de USAID para, ojo, USAID que viene de la época de un tal JFK en paralelo con el Ejército de Salvación. Lo cual ciertamente resulta curioso, porque Elon Musk participó en un capítulo de Big Bang Theory junto a Howard Wolowitz en lavando platos en algo muy parecido al Ejército de Salvación. Lo cual ciertamente resulta curioso porque las vueltas que da la vida. Ahora él está en contra de todo eso. Está a favor de la simplificación de la administración, lo cual también resulta ciertamente curioso porque va a casos, pero no va a lo mollar que pudiera ser la educación, por ejemplo el sistema de salud, que es infinitamente más caro que un sistema completo como el del Reino Unido o el alemán o por no decir otros, el del Estado español, a pesar de que el nivel que habría que sumar no solamente es el federal en el Estado español, sino también las comunidades autónomas que ejercen el gasto principal. Por tanto, esto es importante a la hora de comprender quién ejerce el gasto y cuánto dinero se gasta. Pero también la idea de cuál es el principal gastador de dinero en Estados Unidos es tantachán, defensa. Defensa. Y hay algún problema importante, porque Elon Musk seguramente alguien le habrá dicho, o sabrá, o no ha tenido todavía el atrevimiento de entrar donde se estrelló la comisión del señor... ¿Cómo era aquel senador? El senador de la Comisión de Actividades Antiamericanas. El senador McCarthy, tal vez.
que cuando uno se puede meter por el tema de Albert Hiss con el Departamento de Estado, como hizo el entonces senador Nixon y luego posteriormente vicepresidente y presidente, pero cuando se metió con miembros del Departamento de Defensa, ahí la Comisión de Actividades Antiamericanas chocó contra una barrera. Porque vale que los elitistas de la Ivy League que se metan como si fueran los 5 de Cambridge, metidos en el Departamento de Estado, con una posición supuestamente de demócratas, liberales, en el sentido estadounidense del término. Lo mismo que ahora se dice que USAID iba con el mundo, una visión demócrata, como si fuera el cortijo de Obama, de los Clinton, de Joe Biden, y que aun con administraciones republicanas eso seguía exactamente igual, con lo cual pareciera que el Old Party, el viejo republicanismo de Reagan, Nixon, los dos Bush, de Mitt Romney, de John McCain, sería tan socialdemócrata como el Partido Demócrata de los Estados Unidos, en ese consenso socialdemócrata de izquierdas que habría venido el alt-right a destruir. Pero, claro, Elon Musk, ¿vas a cotejar los contratos públicos que tiene con Tesla? ¿Con SpaceX? ¿Hasta el último céntimo? ¿Vas a evaluar si los contratos están bien hechos? ¿Si son legales? ¿Si son eficientes? ¿Si son eficaces? Por favor, porque no puede ser que la parte cortita para mí y la parte larguita para los demás para que caigan en el asunto. Lo mismo que confundir Gaza en la zona cercana al canal de Suez con Gaza en Mozambique. Lo mismo que tener una confusión mental respecto de cuál es el hecho de que haya financiación alguna para conglomerados mediáticos, por ejemplo Reuters, y decir que cuando Reuters informa desde un punto de vista crítico con lo que Elon Musk está diciendo, o su jefe, Donald Trump, está diciendo respecto, por ejemplo, algo que podrían decir, el IVA, el VAP, estos elementos de valor añadido, que evidentemente no es una traba de corte arancelario, como diría Borja Montaño en Bel Martis con Francisco García Campa. Pero pareciera que no es el objetivo económico el debate, sino un instrumento, una herramienta para un uso geopolítico, de alguna manera. Porque si haces un debate con Donald Trump o con Elon Musk en términos de teoría económica, pues igual te estrellas contra el muro, porque estás haciendo una explicación, como por ejemplo podría hacer Juan Ramón Rayo, y vale, muy bien, pero sería como la abuelita Simpsons cuando está con Lisa Simpson en el porche de la casa y Homer haciendo una pirueta. Y sí, hombre, sí, ya te hemos visto. Pues algo parecido respecto de esa explicación que está vista casi como esa pirueta de Homer Simpson. Vale, bien, pero el poder que ¿quién lo tiene aquí? El poder lo tiene Donald Trump y Elon Musk. Y lo demás se acabó. Por eso tenemos ciertamente que tal vez cambiar nuestro elemento de perspectiva, pero no por ello no dejar de exponer las hipocresías de alguien que, por ejemplo, con el tema de Reuters, en materia de defensa, para el Departamento de Defensa, y aquí parece que sí se puede meter, pero porque no se está metiendo con el Departamento de Defensa, se está metiendo con Reuters en la idea de que genera desinformación. Una desinformación aplicada en teoría para el caso de la petición del gobierno del señor Biden, no para los anteriores, no afectado a la primera administración de Trump, no afectado a los dos de George Bush Jr., solamente para los demócratas. Cuando nos encontramos con un debate que el trasfondo viene otra vez de los 90, como la época también de los debates por el tema del aborto, el tema LGTBI, que durante los años 70, 80 y 90 tuvieron una cierta afectación en el debate público de los Estados Unidos y que, en cierta medida,
nos encontraríamos con revivals, actualizaciones, en donde, por ejemplo, en una serie como El ala oeste de la Casa Blanca, nos encontraríamos con este tipo de debates respecto de la cooperación internacional, si es útil a los servicios y, como diría Francisco García Campa, claro, una cosa es el tema del egoísmo y otra la cooperación. Si tú piensas en términos de qué gano yo, única y exclusivamente, como podría pensar un responsable de Trump Corporation, respecto de la economía, de todo lo demás, lo cual deja en un santo a George Bush Jr., entonces no hay amigos, sino compañeros, como si fuera esto la mafia calabresa. Y eso le acompañaría, en parte, en ese nicho de Elon Musk y de Donald Trump a Vladimir Putin y sus colegas de la aristocracia cleptocrática de Moscovia. Aquí habría que confiar, deseamos tener que confiar en los equivalentes con más poder y capacitación que la Naviulina del Kremlin, la responsable del Banco Central de Rusia, que en principio tendría que tener su correlato en el sistema jurídico, en la Reserva Federal de Estados Unidos, en los diferentes departamentos, aunque claro, ¿quién va a ser el valiente? Debido a que aquellos que pudieron plantarle cara a Donald Trump en la primera legislatura, entre 2016 y 2020, han sido eliminados y han sido sustituidos por afines, por gente que solamente lame las botas del jefe. Y esto va no solamente en el nivel más de gabinete, sino en todos aquellos que pueden ser normativamente elegidos por el responsable máximo, que es Donald Trump y sus subsidiarios. Otra cosa es el freno funcionarial, el freno jurídico para no expulsar a los funcionarios, pero ahí tenemos ciertamente a Elon Musk en el despacho Oval con su hijo y este diciéndole que a ver si se calla la puñetera boca a Donald Trump y diciendo que no es el auténtico presidente de Estados Unidos. Ahí ciertamente tenemos elementos que van a ser problemáticos, o queremos creer que vayan a ser problemáticos entre un matrimonio de conveniencia y que finalmente vaya a ser disuelto en algún momento, como seguramente acabe echando del gabinete a el señor Marco Rubio, como lo hizo en el primer gabinete con casi todos los representantes de un cargo de visibilidad pública. En el caso de Elon Musk, daría para bastante, porque J.D. Vance ha dicho recientemente que en Europa está la enfermedad. Una enfermedad que derivaría del hecho de tener problemas con las elecciones, claro, elecciones como las de Rusia. Resultaría chistoso y curioso. Un problema en el marco europeo, donde seríamos aquellos elementos de dificultad, aunque es un elemento ideológico el que trae J.D. Vance, pero estaría ahí la curiosidad de que, por un lado, se acusa a ciertas redes sociales de haber contaminado, sobre todo TikTok, que en el primer mandato de Donald Trump era objeto de investigación porque los datos podían ser traspasados a la inteligencia del Partido Comunista de China y a través de ello a un régimen extranjero. Ahora Elon Musk y Donald Trump parece que no tienen problemas con TikTok en Estados Unidos siempre y cuando sea vendida la matriz, pero claro, es como la fórmula de la Coca-Cola. Si usted no tiene la fórmula de la Coca-Cola, puede seguir vendiendo con la marca Coca-Cola, pero ya no será Coca-Cola, será otra cosa distinta, que es un poco lo que ha pasado con ciertas multinacionales en el caso de Rusia, que cuando han salido la matriz, bueno, pues en vez de Burger King es Kremlin King y cosas parecidas. Que las patatas del Kremlin Donald's pues no saben exactamente igual que las del McDonald's y así con todo. El poder que se atribuye
TikTok, en el caso de la inferencia con un candidato prorruso en las elecciones rumanas de la primera vuelta de las presidenciales, mm, no tiene ningún problema en el caso de X Twitter con la campaña electoral en los Estados Unidos de 2024. Y que nadie mire, que nadie investigue, que nadie se le ocurra echar un vistazo. Y la influencia después, en el ámbito actual, con estas mentiras tan burdas respecto de cosas que, por ejemplo, nos encontraríamos en una película como Independence Day. Gustavo Butler quiere hacer conmigo, y si os parece bien que la hagamos, ponerlo en comentarios. Aquel padre del personaje interpretado por Jeff Goldblum, que decía cuando llegan al área 51, no se creerán que el gobierno federal paga $75.000 por una llave inglesa o por una taza de váter. Que es en principio lo que aparece en el marco contable, lo cual ciertamente es un reflejo de elementos que pasaban en la sanidad pública, y es que aquellos tratamientos que en el ámbito privado no se pueden hacer porque la gente es pobre y se acercan a estos que no son excesivamente caros, pero que para una aspirina pueden elevar el precio de compra al nivel federal para ocultar ese gasto en ese elemento, con lo cual son disfunciones que en el caso de ver simplemente las aspirinas deben de costar $2 en vez de 250. Estás tratando de quitar un problema que en vez de resolverlo estructuralmente, lo estás separando, haciendo esa situación en la que te puedes encontrar con gente muy rica y gente muy pobre, infiriendo el índice de Gini y otros indicadores de inequidad o desigualdad en el marco de las sociedades occidentales. Y no he señalado el tema del fentanilo y la gente que está en las calles, porque la gente normalmente suele tener una referencia mental, lo mismo que con el tema de cuánto dinero es suficiente para pasar de ser un pequeño hurto, un elemento que es una entidad administrativa, a ser un delito. Cuando se dice Democrats soft on crime, que son suaves con el crimen, sobre todo pensando en atacar a California con el tema de estos robos proliferados por la sociedad, sobre todo migrantes, que está con el tema del fentanilo. Toda la gente está en las calles, en San Diego, en San Francisco, en Los Ángeles, cuando el umbral de paso de ser un elemento administrativo a ser un delito está muchísimo más alto en el caso de Texas, que es un estado ahora tradicionalmente republicano, a pesar de que si miras larga duración nos encontraríamos con todavía más tiempo que es estado demócrata, hasta después del gobernador Connally, que posteriormente evolucionaría, como el viejo sur también evolucionó a ser parte del partido republicano, hasta el punto de que incluso pudo haber sido compañero de fórmula en 1980, el antiguo gobernador Connally, de Ronald Reagan. Y ahí hubo un tema en cierto hotel con George Herbert Walker Bush, el papá de Bush Jr., lo mismo que hubo un tema con un hotel en el año 1960, en el que Lyndon B. Johnson de Texas fue incorporado a la fórmula del señor Kennedy, que es el que decía al inicio con el tema de USAID. Por lo tanto, Elon Musk no va a atender a estas cosas. Pero nosotros sí debemos atender al tema del relato, porque si, por ejemplo, alguien recibe un dinero del ámbito público, entonces el tratamiento de todas las personas y colectivos y empresas, incluyendo las de Elon Musk, deberán tener el mismo tratamiento. Si es por ver cuánto gasta de, entre comillas, de crash una administración, evidentemente otros ya lo han intentado. Y si no han sido capaces de ejercer, ni siquiera teniendo en cuenta de que
cada cierto tiempo se renuevan no solamente el Congreso, la Cámara Baja y el Senado, sino también las entidades administrativas. Porque a veces se establece la idea de que como hay un porcentaje muy elevado de votantes del Partido Demócrata en Washington, D.C., entonces hay una burbuja que debe de ser renovada. Pero qué curioso, porque al final, más allá de la palabrería, durante los últimos 200 años, no ha habido una discontinuidad o disrupción más grave que la que pudo ser la Confederación. Y más allá de eso, ha habido cierto grado de consensos que ahora parece que quieren ser derribados a través de calentar la oreja a lo que quiere escuchar el votante y decir, hey, los nuestros están haciendo lo que deberían, pero hacer, o decir. Declaraciones o hechos. ¿Qué es lo que está encima de la mesa? Esto es algo que tal vez debería de tener en cuenta el público estadounidense y nosotros con ello. Cuando nos digan determinada cosa, ¿qué va a funcionar primero? ¿El sentido crítico o el campismo? Voy a explicarme a ver si puedo. Cuando alguien que ya viene de fábrica pensando que los demócratas son malos y los republicanos buenos, pensando que el equivalente de unos y otros son cierto partido o cierto otro partido en el ámbito de Europa o del Estado español, entonces pareciera que debes asumir acríticamente lo que diga X, Y o Z simplemente por el hecho de quién lo dice, ni no por lo que lo dice. Y esto es bastante peligroso, porque si atendemos a ciertos elementos, cuando se hace la transposición, entonces serían peligrosos porque no serían aceptables según quien hiciera esas valoraciones. Y por lo tanto hay que tener ese sentido crítico, también ese valor de, a pesar de la posición social, la posición institucional que pueda tener actualmente Elon Musk o Donald Trump o J.D. Vance o cualquiera de estos, tener el valor de decir no, no. Aunque te cueste la expulsión de la Casa Blanca en rango de embajador o de corresponsal o de funcionario o de lo que sea, da igual. Siempre hay que tener cierto valor para ser coherente con uno mismo. Tener el valor de ser consecuente con lo que uno piensa y sobre todo no con las creencias de uno, sino las plasmaciones concretas. Si uno tiene la idea de que el dinero público no condiciona todo el entramado que pueda generar una empresa, salvo que se diga, vamos a eliminar todo el dinero público de todas las empresas de Estados Unidos. Ah, bueno. Pero si dices, voy a quitar todo el dinero que afecte a lo que yo interpreto que es el negociado del Partido Demócrata. Ah, pero a Tesla no me la toques. A SpaceX no me la toques. Al hecho de que adquiera los mecanismos de pagos de Estados Unidos el señor Elon Musk, no me lo toques. A que el señor Elon Musk chupe y desactive lo que es NASA, no me lo toques. A que se impida que NASA pueda ejercer el viaje a las estrellas y que eso lo haga SpaceX, una compañía privada, y casualmente en manos de Elon Musk, que tiene una posición privilegiada en el ámbito de... o lo mismo que la criptomoneda que lanzó Donald Trump y que ahora se ha sabido que había alguien que 12 horas antes de ser lanzada ya estaba sabiendo cuál era el tema y se ha hecho rico, no solamente Donald Trump, sino también esta otra persona. Por lo tanto, si vamos a jugar con unas reglas, o todos con las mismas reglas, o la puta río. Así de sencillo y de simple. Y por tanto, por eso hay que decirle a Elon Musk que las cosas más transparentes, que hay que estar vigilantes, todos nosotros, en no solamente lo que dice, sino lo que hace, y también exponer nuestra realidad sin tener miedo, sin tener ningún temor
a lo que podamos decir, porque a fin de cuentas, si quieren construir un imperio, como decía Gandhi, al final todos los imperios caen. Más tarde o más temprano, todos los imperios caen. Rusia está como está, China pronto estará como estará, y Estados Unidos o quiere ser el faro de la libertad, como ha sido hasta ahora, o quiere ser un imperio y entonces también caerán. Y sin más, queridos partidos, es que ricasco, a Jurberovat, Betty Helpien.